Buenas tardes, profesor Martorell. Soy Melissa Kelka y este es mi video resumen de algunos puntos que he encontrado muy valiosos de la clase, de toda la clase. Eh, bueno, yo vengo desde el mundo de las comunicaciones. Yo trabajo en una agencia de prensa, de relaciones públicas. Y un primer acercamiento, digamos, al panorama cultural ha sido poder trabajar con la Feria del Libro de Lima, en hasta 4 ediciones, ¿no? Y trabajar una estrategia de comunicación hacia el público externo, ¿no? Ese fue uno de los primeros acercamientos, además de algunos proyectos que yo misma desarrollo desde la fotografía, ¿no? Mucho de lo que conocía justamente del ámbito cultural radicaba en esos dos aspectos, desde el lado fotográfico, visual y desde el lado de la industria de los libros, ¿no? Y era un acercamiento más superficial. eh, y siento que al menos en este módulo que hemos podido llevar con usted, eh, he podido entender como primer punto muy importante para mí, alrededor de la legislación cultural, ¿no? Finalmente, también entender con mayor amplitud qué implica la cultura, eh, y dónde nos encontramos como gestores culturales, porque finalmente este es un diplomado que nos forma, ¿no? Justamente en ese perfil. Entonces, en este primer punto sobre el panorama de la cultura, para mí es muy importante poder entender aspectos como el concepto mismo de cultura que puede tener cada uno y que puede estar implícito en la sociedad, ¿no? Eso. Empezando por cómo nos encontramos como ciudad, como país, y cómo se encuentra, digamos, la herramienta o, claro, la herramienta más importante que para mí viene a ser la legislación, ya que finalmente es el gobierno, ¿no? Quien tiene esta facultad inmediata de proveer de cultura a todo el país. Am, Creo que es importante que podamos entender todas las aristas de la legislación, desde las políticas públicas, también del impacto cultural en la economía, finalmente, y conocer de todos aquellos agentes culturales alrededor, ¿no? Y cómo finalmente estos llegan a un resultado beneficioso para las localidades o las sociedades en donde están trabajando, donde trabajan muchos de ellos, ¿no? Y entender también la diferencia, la diferencia, digamos, y también las implicancias de una persona con un perfil, o que se quiere acercar a un perfil de un gestor cultural, ¿no? Eh, ya que he entendido muy bien un poco más allá de lo que uno puede pensar de lo que es un gestor cultural, que se puede decir que, o al menos desde la industria donde yo estoy trabajando, puede confundirse, ¿no? Algunas responsabilidades con el hecho nada más de ser una persona capaz de generar un evento, de crear un programa, sino entender la cultura más allá desde ese enfoque utilitario, ¿no? Sino desde un enfoque que requiere de un mayor análisis, eh, que requiere de mayores facultades, ¿no? Finalmente, algunos aspectos que he entendido que están implícitos en un gestor cultural es bueno, que puede ser una persona eh, no necesariamente multitasking, pero con cuatro aspectos importantes, ¿no? La administración, estaba el tema también antropológico, es decir, conocer justamente a esos públicos a fondo, saber cuáles son sus problemáticas, saber cuáles son sus fortalezas, saber qué espacios artísticos, culturales ya existen
en un lugar y trabajar justamente en el objetivo mismo, que es el público, ¿no? Y alrededor de ellos. O sea, no estar completamente conectados con la realidad en donde vamos a trabajar, donde se va a trabajar. Eh, la administración, como decía, y está también la parte, digamos, más curatorial, podría decirse, ¿no? Que es algo que también un poco complementando con el curso de economías culturales ha sido muy valioso, por ejemplo, entender la diferencia que hay entre, dentro de un perfil cultural, digamos, entender a un emprendedor cultural con un gestor mismo, ¿no? Y creo que si bien el panorama puede ser parecido, las características formales finalmente son las que las diferencian, ¿no? Mientras que un emprendedor cultural puede ser algo, una asociación un poco más pequeña, eh, digamos que todavía no tiene como que las herramientas necesarias para pasar a una asociación más formal, donde la persona que está trabajando en ello, por ejemplo, eh, digamos, tiene que hacer diferentes labores para mantener viva ese espacio. Un gestor o un agente cultural ya está como en un ámbito un poco más elevado, ¿no? Y más formal. Eh, pero de cierta manera estamos todos inmersos en la misma realidad, ¿no? Es decir, la precariedad que existe en el país, sobre todo en ese sector, o en uno, bueno, cultura viene a ser uno de los tantos sectores, y la desconexión que a veces puede existir, ¿no? Con la localidad misma donde se están trabajando este tipo de propuestas dentro mismo. Entonces, eso ha sido uno de los puntos importantes, ¿no? Saber que también es muy importante también seguir investigando. Es mucho de lo que yo he podido encontrar para algunos trabajos o, digamos, curioseando algún tipo de informe. He podido ver que mucha de la información no está necesariamente trabajada por eh, el Estado, o está muy desactualizado, ¿no? No se tiene como datos, cifras también de lo que acontece actualmente, ¿no? Hay organizaciones independientes, sí, que trabajan tratando de hacer un mapeo, ¿no? Abarcando ciudades, por ejemplo, ahora Lima, pero falta como la articulación para tener un panorama a nivel país, ¿no? Creo que la última data que he podido revisar ha sido del 2016, 2017. Am, entonces es importante saber, em, y no solo tener un pantallazo, ¿no? Sé bien que también este tipo de estudios pueden ser más cuantitativos y am, pueden arrojar también aspectos más superfluos, ¿no? De los que a veces podemos o queremos entender para conocer a mayor profundidad, ¿no? Creo que también es importante saber hacia dónde se asoman los datos y que esos datos son representativos finalmente. Em, entonces siento que ese es uno de los aspectos importantes, no solo la legislación, sino también entender nuestro rol, ¿no? Finalmente, em, conocer mayor detalles de lo que implica y de toda la responsabilidad que conlleva. Ese sería un poco mi aporte, de lo que yo concibo, y de lo que me llevo y lo que siento que me ha interesado bastante y que me gustaría desarrollar aún más a profundidad en lo siguiente, ¿no? Poder conocer un poco más de la legislación, inmiscuirme un poco más en estudios o datos cuantitativos o cualitativos, me gustaría un poco ahondar en eso, no solo para mis proyectos, eh, sino también en mi participación ya más laboral, ¿no? Me gustaría un poco aportar desde ese lado.